exposición esta, que es de la Diputación de Sevilla. Juan Luis Vaquero es el que la ha elaborado, el que la ha trabajado y la ha confeccionado, ¿no? Y él nos va a hablar sobre ello y el contenido. Y después he visto hay una foto en las paredes que es una correlación de fotos de lo que se ha hecho en la fosa del cementerio de aquí de Espartino, desde la primera excavación que se hizo hasta el futuro de lo que se va a hacer. Cuando Juan nos hable de esta exposición, yo brevemente os digo el significado de la foto, de lo que se ha hecho en nuestro cementerio y después si queremos hacer algún coloquio o hablar de nosotros, pues lo continuamos, ¿vale? Pues bueno, buenas tardes a todas y a todos también. Muchísimas gracias por traerme aquí de nuevo a Espartino. Yo estoy encantado, no es la primera vez que vengo y estoy seguro que no va a ser la última. Y muchas gracias primero al Ayuntamiento de Espartino por apoyar esta iniciativa, la delegación de memoria, por supuesto. Y bueno, también en este caso, en el caso de esta exposición que tenemos hoy aquí, a Diputación de Sevilla, que es quien organiza finalmente la exposición, y a la Casa de la Memoria, que se hace a través de ahí, y también a la Coordinadora Andaluza de Memoria Histórica, que es quien promueve de alguna manera que esto salga también adelante. Esta exposición lo que recoge son las intervenciones positivas en fosas comunes en Sevilla, en la provincia de Sevilla. Cuando hablamos de intervenciones positivas es como ocurrió aquí, cuando se buscan y encontramos en los restos. No siempre se encuentran, desgraciadamente. Hemos tardado tanto tiempo en abrir la tierra, en dejar que la tierra nos cuente la verdad. Este país se ha puesto sistemáticamente a los derechos de las víctimas del franquismo, se sigue oponiendo también, como sabéis perfectamente. Una parte de este país se opone de manera, incluso intenta de manera legal, ¿no? Oponerse con leyes antimemoria, incluso ahora mismo, ¿no? Algo que es una cuestión de derechos humanos. Entonces, en este caso, lo que contamos son las 18 intervenciones hasta ese momento que se habían abierto y habíamos recuperado los restos de personas civiles, como los que estamos aquí, mujeres y hombres que estábamos en nuestras casas, que hemos sacado de allí, y bueno, torturados, violadas y finalmente pues untados a tiros, como podemos ver en cualquiera de estos paneles, y arrojados en cualquier fosa común. Desde aquel momento hay algunos pueblos más donde ya hemos conseguido localizar y exhumar, que es algo que ocurrirá aquí próximamente. Yo espero tener la suerte de poder estar también aquí documentando esos trabajos y que en el futuro, no muy lejano, ampliemos la exposición con las paneles que ya faltarían, ¿no? Ojalá Espartino esté muy pronto aquí y ojalá fueran muchos más. En este momento, hasta este momento, los pueblos que hay son, lo digo por orden de alfabético: Alcalá del Río, Benacazón, Camas, Castalla de la Sierra, Coria del Río, El Álamo, El Castillo de la Guarda, El Madroño, Gerena, Guadalcanal, La Campana, Palomar del Río, La Puebla de Cazalla, La Puebla de los Infantes, Saltera, Utrera, Villaverde y Sevilla. Con una parte también especial, que es la que veis allí al fondo, que es casi, una fosa común, casi de tamaño real, que nos da un poco la visión o esa casi manera de asomarnos a una fosa común, ¿no? En aquel momento la fosa de la Algaba todavía no estaba terminada, pero sí conseguí que la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que fue quien hizo esa excavación, la misma que hizo, por ejemplo, Pico Reja, pues pudiera ceder esa fotografía que es absolutamente impresionante. Esa fosa común, si conocéis un poco la historia de la Algaba, es el único campo de exterminio que hubo en este país, en España. Hubo más de 300 campos de concentración, donde presos políticos, que no habían cometido ningún delito, evidentemente, simplemente tenían una ideología diferente a los golpistas fascistas, acababan en campos de concentración, y ahí la historia del campo de concentración de la Algaba es que dejaron morir de hambre y de enfermedad y de abandono. Creo que fueron finalmente, si no recuerdo mal, 147 personas, ¿vale? Una cifra muy alta. Muchos de ellos eran mendigos, ¿no? Personas que literalmente limpiaban las calles de Sevilla. Estamos hablando del año 40 y 41, después de la guerra, ¿vale? Por lo cual vivimos en un país donde hay gente que incluso cuestiona todo esto. Si nunca hubiéramos abierto las cosas, sabemos que hay gente que a día de hoy incluso dice que esto es mentira, ¿no? O que, qué sé yo, cuando aparecen golpistas los vuelven a enterrar. Verdadera locura, pero que entran dentro de la dinámica de los discursos nacionalpopulistas y de odio, que son los que imperan hoy en día en una parte de la sociedad y que nos están como sociedad haciendo bastante daño, no solo aquí, sino en todo el mundo.
¿no? Solo hay que ver diferentes gobiernos que tenemos ahora mismo activos, que la situación da un poquito bueno, atentarse un poco a la ropa, ¿no? Esta exposición, para no alargarme mucho más, está hermanada con otras exposiciones del mismo nombre que tenemos en Cádiz, Cádiz Tierra con Memoria, Córdoba Tierra con Memoria, Granada Tierra con Memoria y Sevilla Tierra con Memoria. Esto fue un proyecto que yo, bueno, que me lancé a la piscina, o que no sabía si iba a haber agua o no, o cocodrilos que iba a haber, pero bueno, a veces tenemos que tener, digamos, estos sueños, ¿no? De intentar conseguir esto. Si no luchamos por las cosas que queremos, pues nunca lo vamos a conseguir. Una muestra evidente son las víctimas del franquismo, ¿no? Que son quienes han conseguido finalmente que todo esto sea realidad, ¿no? Si no hubiese por las víctimas del franquismo, nunca tendríamos esa parte de la dignidad de este país. Entonces me propuse hacer una exposición de cada provincia. Bueno, evidentemente había otras provincias que iba a ser prácticamente imposible. También me dijeron que en Sevilla no lo íbamos a conseguir y aquí la tenemos, ¿no? Yo creo que también es absolutamente real, está aquí. En otras provincias he conseguido sacar un libro también, en Cádiz y en Córdoba, y sigo intentando, y es mi propósito que aquí también en Sevilla también lo hagamos. Porque pero todo esto es importantísimo, no solo hacerlo, sino contarlo también, ¿vale? Para mí es una obsesión también llegar a los institutos, llegar a la gente joven. Ayer estuvimos presentando en Sevilla un libro de Paco Roca, no sé si lo conocéis, un dibujante que hace unos cómics que son impresionantes, se han hecho películas incluso a través de sus cómics, es un tío impresionante. Este tipo de trabajo llega muy bien a la gente joven, ¿no? Y hay que normalizar esta situación, que se vea como lo que es derechos humanos, que en cualquier lugar del mundo lo entendemos, y aquí no, y eso, bueno, un fallo que tenemos como sistema, que es algo, como sabéis, premeditado, ¿no? El franquismo no hizo muy bien su trabajo en ese sentido, ¿no? Para que la gente hoy en día diga que todo esto es pasado, que todo esto es la guerra del abuelo, que todo esto es abrir heridas, cuando todo lo contrario, ¿no? Esto es cerrar heridas, esto es dejar que esta persona, la mujer, por ejemplo, José Blanquita, que murió hace unos meses, merecería haber encontrado a su padre, haberle dado un entierro digno, que es lo que pedía, ¿no? Como los demás, o como otras muchas personas que hay aquí, ¿no? ¿Y por qué es necesario todo esto? Porque aparte de que son derechos humanos, que con todo esto hacemos cultura de paz, pedagogía de los derechos humanos, si todo esto no se hace, no se investiga, no solo puede haber quien lo niegue, sino que además cada vez que abrimos una fosa nos cuenta muchas veces una realidad mayor de la que pensábamos, ¿no? Fijaros que en la provincia de Sevilla, cuando hicimos esta exposición, los datos del mapa de fosas decían que en la provincia de Sevilla había 9.304 víctimas en 139 fosas comunes, ¿vale? Esa actualización de fosas, ¿quién la había hecho? El gobierno del PSOE, ¿qué único? Los rojos, ¿no? Hay gente que dice, bueno, vale, esto porque lo hacéis vosotros. Tú eres periodista, escribes esto porque eres rojo. Tú haces un boni porque eres un rojo. Tú vienes aquí porque eres un rojo. Son derechos humanos, ¿no? Si vamos a Ucrania y hablamos de cosas comunes con Palestina, no es cuestión de colores políticos, es una cuestión de humanidad y de derechos humanos, ¿no? Vale, perfecto. Hace poco conté en el diario, porque estuve pendiente de esto, porque no lo habían contado, la institución que había hecho esa actualización, esa investigación, que es la Junta de Andalucía, una actualización del mapa de fosas de Andalucía. ¿Qué ocurrió? Que los números han crecido mucho. Ahora mismo la cifra para Sevilla, de 9.000 víctimas, hemos pasado a 12.599. De 139 fosas a 171. Y en Andalucía, de 45.000 víctimas, hemos pasado a 50.000 y de 708 fosas comunes a 900. Redondo. ¿Quién ha hecho esta investigación y esta actualización? Un gobierno del moderado Moreno Bonilla del PP, ¿no? Es decir, la derecha. Entonces, cuando se miente, si hay quien dice que es mentira, ¿no? Que todo esto es falso, ¿cuándo ha sido eso? Cuando la izquierda la ha hecho y hablamos una cifra porque eran las que había en ese momento, pero cada vez que investigamos, cada vez que rascamos un poco más, vamos obteniendo más cifras. Ahora se ha hecho, lo dejaron ahí guardado, tuvieron, no sé si la mala suerte, pero que hay gente que estamos pendientes y por supuesto que lo sacamos y lo publicamos. Pues ahí está, ¿no? Ahora yo creo que ya sí que es incontestable, ¿no? Porque da igual, y así debería ser, da igual que el gobierno de izquierda, igual que el gobierno de derecha, si las cifras son las que son, si las víctimas son las que son personas civiles que fueron asesinadas, ejecutadas y tiradas en mitad de la tierra sin ningún tipo de dignidad, o intentando arrebatarle incluso su nombre y apellido. Bueno, lo que tiene que hacer una sociedad democrática sana es reparar todo eso, no hay más que eso. Si vemos en cualquier lugar del mundo, esta arquitectura de la violencia extrema se va repitiendo.
no es algo que ocurriera aquí y ya no haya vuelto a ocurrir, por lo cual el peligro sigue latente y sigue en vivo, no solo en Palestina ahora, sino bueno, a la frontera de Ucrania podemos ir en coche, ¿no? Por ejemplo, desde aquí. Es decir, que eso sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo. Todas estas cifras nos convierten a Andalucía como la región más castigada de toda España, 1/3 de los desaparecidos forzados, y bueno, el triángulo Sevilla, Cádiz y Huelva, y la parte de Córdoba donde nunca hubo guerra, donde no hubo guerra, la zona donde no hubo un enfrentamiento armado entre dos bandos, dos ejércitos, no, eso no ocurrió. El golpismo fascista triunfó y lo único que hubo fue represión. Pues tenemos más víctimas, más desaparecidos que las dictaduras de Argentina y Chile juntas. Que nos dan la idea de la dimensión de lo que tenemos, pues literalmente bajo nuestros pies, ¿no? Porque muchas cosas incluso no se sabe bien dónde están, como ocurrió aquí, se supone que estaba en un sitio oficialmente, luego menos mal que hubo todavía testimonios vivos que indicó en el otro lugar donde estaba realmente. La pena es que este país no haya leído estas páginas de su historia de la manera que debía y cuando debía, porque hemos perdido muchísimas personas que pudieran haber indicado realmente el paradero de estos desaparecidos, de estas mujeres y hombres, y hubiéramos cumplido con este deber de memoria que tienen los Estados pues, de manera más correcta, ¿no? No tan vergonzante como lo que tenemos ahora. El deber de memoria lo tienen los Estados, tenemos que hacer verdad, justicia, reparación como garantía de no repetición, eso es Naciones Unidas, no a España, sino a todos los países. Hay que, bueno, esta parte de la sociedad extrema que critica ahora a Naciones Unidas porque Naciones Unidas afea las leyes antimemoria, que son reaccionarias, que van contra los derechos humanos, ¿no? Que están haciendo PP y Vox en determinados gobiernos regionales. Bueno, eso es así, exactamente así, porque van contra los derechos de unas víctimas. No imaginaríamos que alguien le dijera a una víctima de ETA, oiga, usted deje ya de buscar a su muerto, no lo busque más, no, está dañando al país. O acordaros las víctimas de la pandemia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas no se pudieron despedir de sus familiares? Por ejemplo, en un momento no podíamos despedirnos de nuestros familiares, se morían y ya, lo enterramos. Imaginaros que esa persona quiere saber dónde está, quiere llevar unas flores, y nosotros como ciudad le decimos, oiga, deje usted eso ya, no remueva más, no haga más la herida. O sea, seríamos absolutamente inhumanos, ¿no? Pues esto ocurre con todas las víctimas del fascismo en España, desgraciadamente. Y las víctimas tienen el derecho a la memoria como los países tienen el deber de memoria. Entonces, en estos paneles, pues bueno, a través de textos y fotografías, de información, vamos contando todo lo que ocurrió en todas estas poblaciones. Como digo, pues un recorrido que tiene también una portada, tiene un prólogo en el que contextualizo qué es lo que ocurrió en la provincia de Sevilla, por qué ocurre todo esto, y tiene también un epílogo, ¿no? Un final, en el que salgamos un poco de la exposición de todo este recorrido por el terror fascista que fue pues aniquilando pueblo a pueblo, y salir un poco con la idea clara de que todo esto son derechos humanos y que esto es lo que hay que hacer y que esto es lo que nos convierte en una sociedad un poquito más sana y más democrática, ¿no? Para mí fue una responsabilidad enorme, por supuesto, dirigir este proyecto, pero también fue pues una satisfacción también tremenda. Yo he estado después de tantos años, han sido ya más de 50 fosas comunes, nunca imaginaba que iba a estar en tantas, cuando hay estos sitios. Esto es algo que los compañeros que están aquí dicen que en cada fosa morimos un poco, dejas algo tuyo ahí, pues son contextos de brutalidad, ¿no? De bestialidad. Son personas que estamos viendo que están asesinadas con tiros en la cabeza, con perforaciones en los cráneos, roturas, se ven los signos de tortura. O sea, las personas como Elena, que están aquí, que es la que está haciendo la excavación, el resto de compañeras y compañeros, son los primeros testigos de aquellos asesinatos. O sea, estamos levantando una grave violación de los derechos humanos y estamos dando luz a crímenes que, por supuesto, nunca debieron ocurrir, pero que tenemos la obligación, primero como sociedad democrática, en teoría somos, de dar una respuesta y después de darle a los familiares, como José Blanquita, que no se muera sin saber dónde está su padre, ¿no? Si realmente es lo que estaban allí, los hijos de la abuela eran, no eran, es una desgracia, ¿no? Como país, como sociedad, es una derrota que tenemos que ir solventando, y eso pues lo está haciendo este pueblo también, ¿no? No sin dificultades, pero se está haciendo, que es lo importante. ¿Deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo? Por supuesto, hace décadas deberíamos haberlo hecho. Desgraciadamente no se hizo y ahora pues se está haciendo sobre todo, como he dicho, gracias a los familiares, a las víctimas.
Si las víctimas, nada de esto hubiera ocurrido, porque el sistema de este país ha ido en contra de las víctimas han ido contra corriente. ¿Por qué? Porque allí preguntaba una persona joven, allí en la presentación del cómic, El abismo del olvido, que lo recomiendo, de Paco Roca, ahí habla él sobre las fosas de Paterna, en Valencia, hay una historia ahí tremenda, y tiene otro también, se llama Los surcos del azar, sobre la 9, los españoles republicanos que fueron los primeros que derrotaron a los nazis y entraron en París, ¿no? Bueno, una persona preguntaba que por qué en España hay esa diferencia, ¿no?, con otros países, ¿no? Había un grupo también de estudiantes alemanes, estaban un poco alucinados con todo lo que ocurría, habían estado en Picorreja, claro, alucinaban un poco, ¿no?, con lo que ocurre en este país. Y esta persona preguntó, bueno, ¿por qué España es diferente en ese sentido? Y le explicamos un poco que la diferencia es que en España nunca nadie ha derrotado al fascismo. Yo no sé de otro lugar que el fascismo triunfara y que nunca nadie lo haya derrotado. Yo no recuerdo ninguno. Aquí ocurrió, aquí nadie ha derrotado hasta el día de hoy nunca el fascismo. El fascismo murió, ahí, Franco en la cama, tutelando todo lo que vino después. De hecho, si no me equivoco, el jefe del Estado es el hijo del jefe del Estado que puso Franco. Es decir, incluso hasta la jefatura del Estado de nuestro país viene, es una herencia del franquismo, ¿no? Es una evidencia. Si tiramos de las empresas del IBEX 35, muchas de ellas usan la clave del franquismo, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos tirando y todo esto no es el pasado, es el presente. De ahí viene esa diferencia. No es que nosotros como españoles tengamos un gen que nos hace diferente a los alemanes o a los argentinos. No, somos diferentes, simplemente estamos un poco, pues, digamos, amaestrados, ¿no?, en la desmemoria. Por eso cualquier parroquiano, si hoy le decimos vamos a abrir una fosa, nos diría, ¿qué hacer? ¿No? Esas cosas no se pueden hacer, esas cosas hay que dejarlo. Si lo hablamos de Ucrania, no lo diría, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos esa disfunción? Porque lo vemos lejos bien y lo nuestro no. Es extraño, ¿no? Por eso era normal que esta persona haya preguntara, ¿y por qué ocurre esto en España, no? Si en otros países no pasa. Bueno, para que todo esto ocurra y se resuelva de una vez, lo que hace falta es atender el reclamo de las víctimas, primero, la fuerza que han tenido en ir arrastrando a todo un país detrás, las asociaciones memorialistas, por supuesto, siempre ha sido la sociedad civil la que ha arrastrado, primero, y después, pues también algunos partidos políticos, no todos, aunque los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha, son universales, aquí deberían ser igual, para todas las víctimas. Y después también las instituciones, que también vemos que este país desgraciadamente depende de quién esté o no, para que saquen adelante estas cuestiones. Es absolutamente necesario para cumplir todo este mandato humano, de derechos de humanidad y de derechos humanos, estén unidas las víctimas, la sociedad civil, las asociaciones y las instituciones también, haciendo actos como este, poniendo una exposición también de los trabajos que se han hecho aquí, haciendo trabajos, buscando a los desaparecidos en Espartinas, claro que sí, claro que hay que buscarlo, ¿por qué no? La pregunta es por qué hay gente que se opone a eso, no sé qué hacerlo, ¿no? Y por supuesto que haya por eso hay ayuntamientos como este que se impliquen en los derechos humanos, Diputación, y por supuesto que tirando más arriba, ¿no?, la Junta de Andalucía y otro gobierno autonómico también, ojalá estuvieran, o en el caso del gobierno español en este caso, que sí está aplicando en la medida, entiendo que en la que puede, todo este cometido. Y en definitiva, bueno, por terminar, como sabéis, ya muchos sabéis también, bueno, hemos traído también aquí el libro El País de la Desmemoria. Yo creo que muchos de vosotros lo tenéis también, no sé si todos. Aparte de este libro, yo he ido sacando de mí el libro de fosas comunes en Andalucía, han sido varios libros. El último ha sido este, que también traigo algunos ejemplares por si alguno lo quiere tener. Se llama Tierra con Memoria también, porque este fue ya como decía antes, yo no me imaginaba que iba a estar en tantas fosas comunes, ¿no? Yo esto fui algo que me fui encontrando en el camino. Cuando me di cuenta de la dimensión que tenía, dije, pues adelante, no puedo parar, no tengo que seguir con esto. Entonces, cuando empecé con este proyecto, Tierra con Memoria, quise darle toda esa dimensión, ¿no? De exposiciones, libros, documentales, que hemos hecho también con la productora de Picorreja, que también la vimos aquí, hemos hecho documentales en Cádiz, ahora estamos haciendo uno en Jaén, tenemos intención de hacer algunos más. Y bueno, y este libro de las últimas fosas comunes que se abrieron en Andalucía, pues también tiene ese título, ¿no?, de Tierra con Memoria. En definitiva, pues, como decía, todo esto es conseguir que se cumpla con los derechos humanos, que se cumpla con ese mandato de verdad, justicia y reparación, como garantía de no repetición. Y bueno, tenemos que hacer que la tierra cuente la verdad y que cada fosa abierta sea una clase de historia
y porque es una cuestión que nos atañe a todos y si es posible, siempre, y ahí le lanzo yo también el guante al Ayuntamiento, a la Delegación de Memoria, que sé que también tienen esa idea, a ser posible traer a la gente joven. La gente joven tiene cosas más importantes y más interesantes que hacer que venir hoy aquí, o venir incluso ayer a la presentación del cómic, o a ver la película Pico Rey aquí. Es absolutamente normal. Tenemos un hijo de esa edad y tenemos que ir nosotros a los institutos, tenemos que mostrarle todo eso. Porque además es muy esperanzador cuando vemos cómo reacciona esta gente joven, que además están bombardeadas de los discursos de odio, mucho más de lo que hemos estado nosotros. Somos de una generación más o menos, años arriba y años abajo, más o menos. Esta gente joven está bombardeada absolutamente a través de redes sociales y demás, del discurso de odio y de lo peor, porque nosotros no lo vemos. Nosotros a nuestras redes sociales no nos llegan. Esto funciona según tú lo que vas viendo, te va llegando. A ellos les llegan cosas que son horribles. Si vamos a los institutos y le preguntamos a profesores, nos pueden decir claramente. Esos discursos solo podemos combatirlos a través de educación, a través de pedagogía, porque le están alimentando con lo peor, ¿no? Lo peor que en su momento provocó esto. Cada vez se ocultan menos. Esos pájaros oscuros cada vez revolotean más claramente alrededor nuestro. Entonces, nuestra responsabilidad es hacer memoria por quienes ya no están, por quienes se fueron, quienes están enterrados, por personas como Pepe Blanquita, que ya no nos dejó, porque, como digo, es una obligación en el presente y porque es una necesidad en el futuro. Así que muchísimas gracias al Ayuntamiento y estaré aquí cada vez que queráis y bueno, encantado de estar aquí y ir reconociendo caras y rostros y demás y sentirme un poco más de aquí también. Muchas gracias.